Buenos días para los estudiantes de grado 11. En el día de hoy les voy a presentar un video explicativo para reforzar la parte de conceptualización de la guía número 2 del primer periodo, en la que estamos trabajando el texto argumentativo. En primer lugar, es importante que tengamos muy claro que el texto argumentativo es un tipo de texto en el que la intención comunicativa es persuadir o convencer al lector de una idea, de una postura o de una opinión del autor del texto. Esto es lo que hace llamativo a un texto argumentativo, que cuando entramos a leerlo nos vamos a encontrar con las ideas, opiniones o el pensamiento de un autor. Por lo tanto, la finalidad de este tipo de texto consiste en probar o demostrar una idea. Esta idea dentro del texto argumentativo se denomina tesis. Y la idea del texto argumentativo al desarrollar todo el proceso argumentativo precisamente es que una vez usted lea este tipo de texto, se convenza o quede de acuerdo con el autor del texto. Ahora bien, el texto argumentativo, como lo hemos venido comentando en otras ocasiones, se desarrolla a través de una estructura que tiene 3 partes. Dentro de esta estructura encontramos algunos elementos específicos que son propios de este tipo de texto. Entonces, en cuanto a la estructura, hay 3 partes en las que desarrollamos el texto argumentativo, y estas son la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se consolida la puerta de entrada al proceso argumentativo. Es un párrafo o 2, pueden ser en algunas ocasiones, en donde el autor del texto presenta la tesis y de alguna manera busca despertar el interés y captar la atención del lector. Por ese motivo, al redactar la introducción de un texto argumentativo debemos buscar que la manera como escribamos nuestras ideas introductorias sean tan llamativas e interesantes que le permitan al lector quedar cautivado de una vez con lo que va a encontrar en la siguiente parte. El segundo elemento del texto argumentativo o la segunda parte se denomina desarrollo. En esta parte es donde se consolidan todas las ideas, argumentos o razones que va a utilizar el autor para defender su tesis, para probarla, para consolidarla, para fundamentarla o también en otras ocasiones para rebatirla o contrariarla, ¿cierto? En el desarrollo es el cuerpo central del texto argumentativo, puesto que es allí donde el ejercicio discursivo se hace más complejo, porque es donde se utilizan diferentes recursos. ¿Para qué? Para demostrar o para fundamentar esa tesis o idea principal del texto argumentativo. Dentro del desarrollo se consolidan o se escriben un número de párrafos específicos en donde cada uno va a desarrollar un argumento, o dependiendo del número de argumentos usted puede desarrollarlos un solo argumento en 1 o 2 párrafos, eso sí, ya a libre escogencia de la persona que escribe o que construye el texto argumentativo. Una vez se haya desarrollado todo el proceso argumentativo para defender esa tesis o para comprobarla, llegamos a la conclusión, que es el cierre. El cierre es la parte final del texto. Es un último párrafo en el que el autor, de manera muy analítica y muy sintética, presenta un resumen de lo anteriormente expuesto, es decir, de la tesis y los argumentos, y finaliza su razonamiento o su desarrollo de la argumentación. Dentro de un texto argumentativo hay 2 tipos de razonamiento o 2 modos de desarrollar el proceso argumentativo. Estos son la deducción y la inducción. El más común de ellos es la deducción.
¿En qué consiste la deducción? Es de estructura analítica. ¿Por qué? Porque lo primero que se hace en el modo de razonamiento deductivo es presentar la tesis o la idea central del texto argumentativo. Y posterior a ella, lo que hacemos es desarrollar esa tesis a través de argumentos para llegar a una conclusión. El segundo modo se denomina inducción. En este predomina una estructura sintética. ¿Por qué? Lo primero que se presentan son las ideas o argumentos y se termina con la presentación de la tesis. Es un tipo de razonamiento también llamativo, puesto que igual genera interés en el lector al querer encontrar al final la tesis o planteamiento central del texto argumentativo. Ahora bien, dentro de la parte del desarrollo o cuerpo del texto argumentativo vamos a encontrar diferentes tipos de argumentos, es decir, podemos hacer uso de diferentes formas de defender esa tesis. Entre las más usuales se encuentran los argumentos racionales, que se basan en ideas o verdades que ya están admitidas por el conjunto general de la sociedad. Usted utiliza ideas de las que todo el mundo ya tiene conocimiento. Ahora, hay argumentos de hecho. Los argumentos de hecho son los que se basan en pruebas que pueden ser comprobadas. Otro tipo de argumento son los ejemplos. Y los ejemplos pues simplemente es hacer alusión a casos específicos que tengan relación con el problema o la situación que se plantea en la tesis. Los argumentos de autoridad son ese tipo de argumentos en donde usted recurre a otros autores reconocidos u otros pensadores que hayan hablado algo relacionado con la tesis que usted está planteando. Allí podemos utilizar citas textuales. ¿Por qué? Porque si hablamos de autoridad, hablamos de personas que ya han ganado reconocimiento y en las cuales se puede uno apoyar para su proceso argumentativo. Y luego hay otro tipo de argumentos que se denominan argumentos que apelan a sentimientos, en donde se buscan es despertar el interés o las emociones del lector. Para terminar, podemos hablar de procedimientos discursivos, es decir, la forma como voy a desarrollar las ideas dentro de mi texto argumentativo. Yo puedo hacer uso de diferentes procedimientos y los utilizo a mi conveniencia y según la intención que yo tengo al desarrollar el tipo de texto. Son varios tipos de procedimientos. Entre ellos encontramos la definición. ¿Qué se hace en un proceso argumentativo de definición? Se hace la explicación de conceptos, ¿cierto? Allí uno demuestra como autor del texto su capacidad para conocer y para manejar diferentes términos, entonces uno encuentra allí definiciones. La comparación es otro tipo de procedimiento en donde lo que se hace es la búsqueda de semejanzas o diferencias entre dos elementos. Como les había mencionado antes, el tercer procedimiento son las citas textuales, que se hace la reproducción de enunciados o palabras que hayan expuesto otras personas o expertos en el tema. Otra es la enumeración acumulativa. ¿Qué quiere decir eso? Uno nombra de manera consecutiva diferentes tipos de argumentos con el fin de intensificar una idea. Otro es la ejemplificación, que es el procedimiento en donde estamos utilizando solo ejemplos. Y también hay otro procedimiento muy interesante que es la interrogación, en donde el autor busca captar la atención del lector a través de preguntas o a través de cuestionamientos que ponen como de alguna manera a participar las ideas y el pensamiento de quien está leyendo el texto argumentativo. Entonces,